Asignatura Derecho Constitucional Colombiano 2. Alumno Bustos González Andrés Pacelli. Vamos a trabajar estados de excepción y límites constitucionales en Colombia. En esta cápsula jurídica vamos a analizar dos casos de estados de excepción que ocurrieron en Colombia o que el ejemplo da en Colombia. Vamos a revisar sus límites constitucionales y el control que ejerce la Corte Constitucional. Esto al frente de las actuaciones del Poder Ejecutivo, liderado por el jefe máximo, que es el Presidente de la República. Tenemos que iniciar comentando que los estados de excepción son mecanismos extraordinarios declarados en la Constitución de 1991 para enfrentar situaciones graves o situaciones extraordinarias que amenazan con el orden institucional y soberano. Esto se puede ver desde lo sanitario, lo económico y lo social, afectando así el orden público del país. Hay que aclarar que esto no son facultades absolutas y debe respetarse los derechos fundamentales de los ciudadanos, así también como la separación de poderes en el país. Vamos a analizar entonces dos casos. El primero, el de la crisis sanitaria en la ciudad de Cartagena, en el cual el presidente de la República declara estado de conmoción interior y lo declara por 60 días. Esto lleva a medidas extraordinarias como toque de queda nacional, suspensión de reuniones públicas y manifestaciones, facultades de las fuerzas militares que le dan derecho a detener personas sin autorización judicial, asignaciones sanitarias al ministro de Defensa. Vamos a analizar entonces si fue adecuado estos decretos presidenciales ante la situación sanitaria de Cartagena, considerando que no fue correcto el estado de excepción que se utilizó, ya que el mecanismo de excepción del Estado colombiano debió haber sido una crisis hospitalaria y no haberse declarado un estado de conmoción interior. El estado de emergencia sanitaria está bajo el marco del artículo 215 de la Constitución Política Colombiana y no la de conmoción interior, que es el artículo 213 de la misma Constitución del 91. Vamos a las órdenes judiciales que los militares se les otorgó, violentando el artículo 20, que protege el derecho fundamental de la libertad personal. Igualmente se violenta el derecho de la reunión pública y la manifestación, amparado en el artículo 37 de la Constitución Política Colombiana. Otro aspecto que se violenta en este ejemplo es la no convocatoria al Congreso de la República dentro de los 3 días siguientes a la declaratoria sanitaria, incumpliendo el mandato constitucional expreso, debilitando así el control político que debe existir dentro de los estados de excepción. La Corte Constitucional en estos casos ha reiterado que las medidas excepcionales deben cumplir principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad, y que los estados de excepción no significan la suspensión de la Constitución Política de Colombia. Pasando al segundo caso de la Procuraduría y las adopciones, el presidente declara un estado de emergencia económica, social y ecológica durante una pandemia y expide el decreto legislativo mediante el cual asigna funciones judiciales a la Procuraduría General de la Nación relacionado con los procesos de adopción. La finalidad de la medida era evitar retrasos en los trámites judiciales mientras existan estas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria. Sin embargo, esta decisión también plantea problemas judiciales complejos, ya que la adopción involucra derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, quienes son sujeto de especial protección constitucional frente al artículo 44 de la Constitución Política. Además, el debido proceso exige que los casos sean resueltos por juez natural previamente establecidos en la ley. En este caso serían los jueces de familia. Por ello, trasladar funciones a la Procuraduría vulnera lo que es el debido proceso, la independencia judicial y la separación de poderes.
La Corte Constitucional en este caso aplicaría 3 análisis fundamentales. Primero, el juicio de conexidad material. Segundo, el juicio de necesidad. Y tercero, el juicio de proporcionalidad. En mi criterio, la decisión sería inconstitucional, porque existen, por supuesto, medidas menos lesivas, como las audiencias virtuales o los mecanismos judiciales transitorios. Podemos entonces concluir de estos 2 casos que los estados de excepción son herramientas legítimas para enfrentar crisis extraordinarias, pero no pueden convertirse en mecanismos de concertación, en mecanismos de concentración arbitraria del poder. La Constitución Política de 1991 estableció límites claros y fortaleció el papel del Congreso de la República y la Corte Constitucional como garantes del Estado Social de Derecho. Esto incluso en situaciones de emergencia, los derechos fundamentales, el debido proceso y la separación de poderes deben ser pilares esenciales de la democracia colombiana. Muchísimas gracias, profesora.